¿En qué circunstancias, se acuerda usted, general, le encomiendan su misión a Europa antes de la Segunda Guerra? Cuando en 1937 yo estaba en Chile, regresé de Chile, había sido delegado militar en Chile 3 años, y regresé de Chile, me llamó a mí el ministro de guerra entonces, general Carlos de Márquez. Era para mí uno de los mejores generales que hemos tenido nosotros, en cuanto a su personalidad y especialmente su cultura, o sea, un hombre extraordinario. Me llamó, me conocía mucho, él había sido oficial del colegio militar cuando yo era cadete, y había sido además profesor mío en la Escuela Superior de Guerra, y después fuimos profesores juntos en la Escuela de Guerra. Después yo estaba de profesor en la Escuela de Guerra y él estaba en el Ministerio de Guerra, era el ministro de Guerra. Bueno, cuando yo regresé de Chile me envasaron al Estado Mayor de la División de Operaciones y me llamaron del Ministerio de Guerra y me dice, bueno, vea, acá se viene la guerra. La Segunda Guerra Mundial se viene, eso no la evita nadie. Aquí ya hemos hecho todos nuestros cálculos, pero la información que tenemos es muy deficiente. Los agregados militares informan de la parte militar, pero la guerra hoy no es la parte militar, el 99% es la parte civil, política internacional, acontecimientos. Es decir, todas las causas y razones de ese drama sangriento y apasionado que es hoy la guerra de los pueblos, ya no la guerra de los ejércitos. Y los agregados militares parece que informaban un poco gallináceamente sobre el problema y no satisfacía las inquietudes de un ministro de guerra, una cosa natural. Por ese motivo me dijo usted que es profesor de la materia, yo era profesor de esa materia precisamente, la guerra total, estrategia, historia militar, nosotros hacemos un conjunto de materias con una sola. Y me dijo, piense que yo necesito información y eso se va a encargar usted de dármela. Y así fui a parar a Italia. Yo elegí Italia porque en Italia indudablemente se estaba produciendo un ensayo de un socialismo nuevo en el mundo. Hasta entonces el socialismo había sido el socialismo internacional, dogmático del marxismo. Y allí, en Italia, está produciendo un socialismo sui generis, un socialismo nacional, un socialismo italiano. Hay que ponerse, para ver este acontecimiento hay que ponerse en el lugar y en el tiempo, ¿eh? Si no, ahora ya lo vemos distinto, naturalmente. Pero ¿cómo se veía entonces allí? Eso fue en el año 37. En el año 37. Bueno, ya comenzaban en muchas partes un proceso de transformación en ese mismo sentido. Ya había en Europa países y monarquías con gobiernos socialistas. Es decir, que la Revolución Rusa había tenido una influencia muy grande. Indudablemente la Revolución Rusa se hizo con carácter internacional y de penetración mundial, pero no pudo pasar la frontera, diremos, de la Europa occidental. Se quedó ahí en el Cáucaso, pero no pudo pasar para acá. En cambio, la influencia socialista pasó, pero pasó con características ya de Europa occidental, no de Europa oriental ni de Rusia. Eso ya se veía, y a mí me interesaba el problema, porque la guerra fue por esa causa, no fue por muchas otras causas que dicen. La verdadera causa de la Segunda Guerra Mundial es una evolución acelerada provocada precisamente por esos grandes movimientos ideológicos de Oriente. Indudablemente esa fue la causa. Bueno, retomando el hilo de la cuestión, como les decía, caí así yo en Europa. Estuve acá 3 años, no estuve solamente en Italia, estuve en varios países. Aquí estuve 6 meses después de la guerra civil. Hablé aquí, en Francia, etcétera, hablé con los republicanos que habían hecho la guerra, de manera que a mí no me la contaron solamente estos que están, a mí me la contaron también los otros. Aquí yo conozco la realidad de acá como si los hubiera parido, porque claro, los vengo siguiendo desde 1939 o 38, ¿no? Cuando se hacía acá la guerra civil. Bueno, estuve también en Alemania, estuve en Rusia. Los oficiales alemanes
conversando con ellos, nos entendíamos bien en francés, en alemán o en italiano. Yo champurreaba un poquito el alemán, que es el diablo lo que puede hablar solamente, y los alemanes, ¿no? Bueno, como ellos estaban, yo fui a la línea de Lützen. Las fortificaciones alemanas tenían una línea fortificada a la altura de la ciudad de Lützen, en la Prusia Oriental. Pero enfrente estaba la línea rusa, que iba de dos fortalezas que tenían Kotno y Grodno. Estaban ahí las dos líneas, pero eran amigos los oficiales y los jefes, y eso me hicieron pasar. Por eso me interné bastante en Rusia, me hicieron mover un poco por ahí, casi todos los vehículos militares del norte de las fortificaciones. Bueno, por ese motivo vi más o menos cómo era el asunto ruso, y cómo era el asunto ruso visto desde el ejército, que no es el mismo que se ve desde el pueblo por el Partido Comunista o desde el pueblo por el Partido Anticomunista. Los oficiales allí eran más bien neutrales en el orden político, en esa época. Era claro, durante la etapa dogmática del marxismo con Stalin. Venían de las purgas, además, una purga tan tremenda, justo por esa época. Bueno, visité así Francia, aquí estuve 6 meses, en Portugal estuve 3 meses también, porque ese era un foco de espionaje. Y yo estaba estudiando, porque como tenía que informar, fui mandando informes sucesivos, hasta que llegó un momento que le escribí al ministro y le dije: vea, yo ya no le puedo mandar nueva información, mande usted a otra persona capacitada, que quizás viendo más que yo, o mejor que yo, le pueda ser más útil. Efectivamente mandaron otro y yo regresé a la Argentina. Cuando uno está en tiempo de paz hay una nebulosa, que es el convencionalismo pacifista. Es una nebulosa que no le deja ver claro nada a uno, pero cuando se produce la guerra esa niebla se levanta y usted ve descarnado y claro el panorama. Ahí cada uno ya es, como dicen acá los gallegos cuando matan al toro, la hora de la verdad, ¿sabes? La guerra es la verdad. Pero también es en el proceso de evolución político-social, el momento en que se detiene. La guerra es como si le construye un dique a la evolución, la para la evolución. En el 38, al declararse la guerra, la evolución político-social que estaba entrando en Europa con una fuerza y una velocidad tremenda, se para ese proceso. Indudablemente que la evolución es una fuerza de la naturaleza, como es el agua, y sigue una táctica muy similar al agua, siempre pasa. El agua se le pone y ya toma la línea de máxima pendiente y se escurre y va. Se le construye un dique, trata de infiltrarse. Si le pone un buen pasamento, entonces trata de salir por los costados. Si no sube, a ver si sobrepasa el dique si no puede, golpea y golpea y golpea hasta que rompe el dique un día y pasa. Como le ha pasado a los mendocinos hace poco tiempo. Bueno, esa evolución es otra fuerza de la naturaleza. La guerra es un dique y sigue golpeando y sigue golpeando. Claro, cuando termina la guerra es que se rompe el dique y se lanza. Es lo que estamos viviendo, es lo que nos toca vivir a nosotros desde hace 25 años.